Quería comentarles en esta última reunión del año, con la expectativa de que el año que viene comencemos a leer el capítulo 4 de Conversaciones, que es la falta puesta en juego, y seguramente el año que viene tal vez podamos también iniciar luego el capítulo referido a la pubertad. ¿Y quién les dice? Quizás para el 2023 fines ya terminamos Conversaciones y nos proponemos otra lectura para el 2024. ¿Vieron cuánto optimismo, no? Pensando en el futuro. Bueno, y les decía que aquí en el capítulo de Edipo de Conversaciones, en la página 62, Fukelman comenta que en un análisis puede ocurrir que quien se analiza directa o indirectamente alude a los padres. Yo agregaría, en el encuentro que ustedes tienen con los niños y con las niñas de jugando, también hay un momento en el que indirecta o directamente en el juego hay una alusión a los padres. De hecho, los padres están en juego allí. Y es más, hemos constatado en conversaciones, no sin sorpresa, que en realidad en los encuentros que nosotros proponemos para la infancia, los padres son una construcción de ese encuentro, un efecto de ese encuentro. Bueno, entonces, en el caso del análisis de adultos, Fukelman dice, comenzamos a notar un incremento del erotismo o el odio en las sesiones en esa etapa en la cual empieza a haber alguna alusión a los padres. Y acá, de manera también bastante asombrosa, Fukelman, para ilustrar esto, toma como imagen a la geometría proyectiva y nos lleva a pensar en un cuadro en esta referencia a los padres. En un cuadro cuyo diseño justamente contemplaría esta operatoria de la geometría proyectiva. Y él dice en ese momento que hay una referencia a los padres casi al estilo de puntos de fuga. Y que la vuelta sobre esto, o sea, la reflexión sobre esto, va subrayando las características, cómo están hechos esos puntos de fuga. Y asimismo el camino que lleva hacia allá. Ustedes saben que justamente el punto de fuga en un cuadro que está organizado de acuerdo a la geometría proyectiva, ese punto de fuga representa un ordenador respecto de las líneas que se van diseñando a partir de ese lugar virtual, que es el punto de fuga, y respecto de ese ordenamiento es que se organiza el cuadro, donde los objetos más lejanos aparecen más pequeños, los más cercanos más grandes. Bueno, es todo un capítulo de la geometría muy interesante que es bastante reciente en la historia, por otra parte, ¿no? Pues data del siglo XVI, esta técnica de la geometría proyectiva. Bueno, esta correspondencia, ¿no?, que Fukelman hace respecto de la aparición en el discurso del paciente de los padres, ¿no?, de la referencia a los padres relacionados con una idea que proviene de la geometría, de los puntos de fuga, etc., en realidad no nos resulta totalmente ajena, sobre todo si hemos leído a Lacan, porque en Lacan también aparecen numerosas referencias a lo largo de su obra respecto a esquemas ópticos, grafos,
objetos topológicos, nudos, ¿no? Una reflexión en uno de los seminarios bastante extensa respecto justamente de cómo se construye un cuadro, la función de la mirada respecto del cuadro. Entonces, no nos llama la atención porque ya hemos comprobado en conversaciones que Fukkelman toma referencias constantes de la enseñanza lacaniana. Entonces, no nos sorprende, ¿no?, que para ilustrar algo que atañe a un momento del análisis, justamente se refiera a los puntos de fuga, a la geometría. Y de hecho, fíjense, cuando leamos el año que viene Pubertad, también en algún momento vuelve a hacer referencia, porque yo comento una escena referida a los cuentos del rey Arturo, ¿no?, donde hay un castillo, una capilla, una noche en la que hay un caballero muerto en esa capilla, y ahí está Percival, que es un personaje de la saga artúrica, velando, él solo velando al caballero muerto. Y de repente, la única vela encendida en esa capilla se apaga, y Percival ve que en realidad una mano negra apagó esa vela. Y yo comentaba que eso sería algo así como un velatorio iniciático. Y él decía, bueno, pero habría que ver también en esa capilla si está construida de acuerdo a la geometría proyectiva. Volvía sobre este tema también, o sea que era algo sobre lo cual él estaba reflexionando en ese momento. Bien, este punto que él señala, este punto de fuga, que uno puede suponer en un discurso que está aludiendo a los padres, atañe a un lugar vacío. Y ese lugar vacío está vinculado con nuestro origen. Yo creo que hemos mencionado en algún momento esa frase tan interesante que dice, venimos de una escena en la que no estuvimos. Venimos de una escena en la que no estuvimos. Y yo agregaba, venimos de una escena en la que no estuvimos, sino bajo la modalidad de la falta. Y vamos hacia otra escena en la que no estaremos, sino también en la modalidad de la falta, lo cual ubica una falta en el origen y nos ubica a nosotros como falta en el origen, y ubica una falta en el final y ubicados nosotros también en ese lugar de falta. Con lo cual, fíjense que esos lugares vacíos, asimilables a un punto de fuga, en nuestra existencia se ubican en el origen y en el final. Del origen nada sabemos, aun cuando es una circunstancia crucial para nuestra existencia, y del final nada sabremos porque no vamos a volver para contarlo. Al menos hasta ahora no ha ocurrido. Que sepamos. Dicen algunos que sí, que algunos volvieron, pero hay algunos libros escritos sobre eso, ¿no? Miren, fíjense, hay un libro que tengo por ahí que justamente trata de los aparecidos, ¿no?, de los vampiros y de otros fantasmas, y que parece que hubo una época contemporánea a este siglo XVI, donde hubo una cantidad de relatos referidos a la idea de que había gente que volvía de la muerte, que los enterraban y a los días aparecían en la casa. Bueno, hay alguna idea ahí que está vinculada seguramente también con ese momento tan especial del advenimiento de la ciencia, donde la gente ya en esas circunstancias empezó a conectar con ciertas extrañezas y ajenidades, tal como ocurre ahora a escala mucho más masiva, ¿no?, con respecto a la ciencia. Entonces, tenemos un agujero, un vacío, un lugar en el cual el saber está agujereado que atañe al origen. Entonces, ahí podemos ubicar quizás esto que dice Fukkelman respecto a cómo cuando uno escucha a un paciente, o yo agrego, cuando estamos en el juego
con un niño o una niña también podemos empezar a delinear ese lugar vacío que se va armando y que nosotros proponemos, porque fíjense, ustedes cuando se disponen a recibir esa consulta, reciben el pase de parte de los padres, ya constataron que hay una confianza y por eso ustedes aceptan recibir la consulta. Ustedes ya tienen cierto prestigio ganado ahí. Por eso los padres aceptan que ustedes reciban a la criatura. Ya ahí ustedes están creando un lugar vacío. En realidad ustedes generan ese lugar vacío porque justamente se ubican en un lugar de no saber. Lo que están ofreciendo no es lo que saben, sino lo que no saben, sobre todo lo que no saben. Y ese vacío es lo que propicia que quizás se genere un juego que empieza a deslizar. Y en ese deslizamiento haya una representación de la infancia, del niño que no era cuando consultaron, porque cuando consultan a los padres es porque hay algo de la infancia que está comprometido. Y ustedes en todo caso lo que proponen es reconstruir esa escena de juego que está comprometida para que vuelva a aparecer el niño que no estaba, o la niña que no estaba. Bueno, y en esa escena también, por supuesto, ir ubicando lo que atañe a la voz y a la mirada. Algo tan importante en la actividad nuestra, ya sea que estemos en la psicomotricidad o en la psicopedagogía, hay algo de la voz y la mirada que empieza a jugar allí y es importante que nosotros vayamos ubicando la función de esa voz y esa mirada. Y de algún modo también ir tomando nota sobre algo que queda alineado como si fueran los tres patitos, ¿no? Que es la falta de objeto, la falta en ser del sujeto y la falla en el otro con mayúscula. ¿Qué significa esto? Que ustedes van a ir constatando también en ese proceso que el objeto está perdido. Van a ir constatando que hay una división del sujeto, que este sujeto está dividido, que no es igual a sí mismo, que esa identidad consigo mismo está perdida. Y van a constatar también que el otro con mayúscula, que supuestamente es quien debe dar las garantías, está fallado de fábrica. Es inconsistente y es incompleto. Todo esto, por supuesto, situado en ese campo que entendemos es el campo privilegiado por el descubrimiento psicoanalítico. Ese campo en el cual ustedes ubican algo que atañe a los síntomas, a la inhibición, a la angustia, ¿no? Como esas tres instancias constituyentes de las diferentes neurosis. Entonces, en este sentido es que Fukuyama nos indica que si todo esto lo vamos tomando en cuenta, que no es más que ustedes vayan esclareciendo la práctica, que vayan volviendo sobre lo que ustedes hacen, reflexionando sobre eso y aportando un esclarecimiento. Porque acá vale hacer una aclaración. Una práctica para operar no necesita ser esclarecida. Le puedo poner un ejemplo muy sencillo. Yo cuando comencé a trabajar como analista, no tenía los recursos, las herramientas que tengo ahora, por supuesto, en el recorrido. Por lo tanto, tenía muchas menos posibilidades de esclarecer lo que estaba haciendo. Sin embargo, no dejaba de operar. Y no dejo de recordar efectos que se producían en ese momento, aun cuando yo no esclareciera mi práctica. Pero, digamos que es mejor y es preferible que nosotros ya no somos ingenuos, todo lo que estamos acá ya no somos inocentes, ya salimos de la inocencia del inicio, de la práctica. Entonces ahí no tenemos que correr el riesgo de ir de la inocencia a la decadencia.
porque la inocencia al inicio se perdona, y bueno, uno comienza, mete la pata, la seguimos metiendo por otra parte, por supuesto, ¿no? Eso no está eximido de que tengamos mayor experiencia. Quizás con el tiempo cada vez menos, las metemos o las sacamos a tiempo la pata, con más celeridad, pero uno está siempre puesto a meter la pata, por supuesto. Pero digo, ya no somos inocentes, con lo cual, para cuidarnos de no caer en la decadencia, tratemos de esclarecer nuestra práctica y cómo opera en lo que hacemos. Entonces, es en este sentido que Foucault nos indica que, tomando en cuenta estos elementos, queda establecida la posibilidad de ir adentrándonos en qué son los padres en un análisis. Porque no nos alcanza que, digamos, esos son los padres, esas personas que están allí con estas características, ¿no? Estos individuos, estas personas. No, no nos alcanza. Ahí lo que nosotros vamos constatando en este proceso es que los padres son significantes, es decir, palabras, aunque por supuesto no palabras como todas, porque son palabras que no dejan de tener una resonancia libidinal. Y yo estoy utilizando la palabra resonancia, que es una palabra que utiliza Foucault aquí, y que no utiliza ingenuamente esa palabra resonancia, porque evoca lo relativo a lo que suena en resonancia. Y no cualquier cosa que suena, sino a algo que compromete al cuerpo. De ahí la mención al libido. Y yo estoy seguro de cómo se les hará patente a ustedes en la práctica clínica de todos los días, cómo hay ciertas palabras que resuenan, que tienen cierta pregnancia, cierto efecto libidinal, y otras que pasan, por supuesto, como el agua en la pluma del pato, ¿no? Resbala. Bueno, aquí la resonancia, esta resonancia que compromete al cuerpo, Foucault la vincula al armado de un personaje. Porque nos dice que es a propósito de esta resonancia que comienza a armarse un personaje. En tanto, esa resonancia implica una visibilidad. Y quizás esa resonancia que implica una visibilidad también se nos aclara un poquito más si nos remitimos a ese hay más luz cuando alguien habla, ¿no? A esa voz que aporta luz y la luz poniendo en juego la visibilidad. Les cuento otro ejemplo. Yo estoy en contacto con un juzgado de familia de Becar, con el equipo técnico. Son psiquiatras, psicólogos, asistentes social, abogados. Me han contado más de una vez el testimonio que implica chicos que estuvieron institucionalizados porque el juzgado quitó la tenencia a los padres, ¿no? A los padres biológicos, dictó una medida de abrigo, así se llama, ¿no? De abrigo porque estaba en riesgo esa infancia. Los chicos van a una institución que están un tiempo prolongado porque es todo un proceso complejo el de la adopción, ¿no? El de dictar la medida de adoptabilidad, después el equipo técnico entrevistar a las personas que son aspirantes, es un proceso muy complejo y bastante, bueno, y los chicos en las instituciones, depende en cuál, parece que se fueran desvitalizando en la institución, ¿no? Llegan, me han comentado, llegan al juzgado estos chiquitos pequeños como mortificados, ¿sí? Con algo en el gesto, ¿no? Como aletargado, con cierta apatía. Bueno, y me comentan luego cuando la adopción se realiza, y
Bueno, la familia ahora acoge a esta criatura. Meses después vuelven al juzgado con la criatura y los efectos que se constatan en los gestos de las criaturas. Es sorprendente. Como fuera aparece otro personaje allí. Vivaz, jugando, sonriente, ¿no? Ya el letargo, la apatía, bueno. ¿A cuenta de qué lo ponemos eso? Y de la voz, sin ninguna duda. No solo, por supuesto, de los cuidados amorosos, del deseo que se pone en juego, que es un deseo de una familia en particular, pero esa voz que ilumina, ¿no? Y que aporta una mirada allí, cómo cambia el personaje. Parece otro personaje que antes no estaba. Un personaje sustentado por una mirada, ¿no? Con una, por decir, con una visibilidad que la voz da y que permite una ubicación en una realidad posible distinta a la que propone una institución, que por más buenos propósitos y buen personal que tenga, no aporta ese deseo singular, el que puede aportar una familia. Y justamente sobre esto que hoy quería enfatizar con ustedes en esta última reunión, para que constatemos cómo a veces esa ubicación en una realidad posible puede implicar para el sujeto un costo que nosotros juzgamos alto. Y aquí, como ubicación en una realidad posible, lo hacemos corresponder con esto que Fukkelman comenta en Edipo, respecto a que, a propósito de alguna resonancia libidinal, comienza a armarse un personaje, en tanto esa resonancia implica una visibilidad. Vuelvo a lo que ustedes han aportado ya casi en estos 2 años y medio que nos encontramos, muchas veces en los casos clínicos que han comentado, cómo ustedes mismas constataron que en ese proceso que ustedes proponen se rearma un personaje ahí. Y se constatan efectos muy interesantes. Y si somos, digamos, muy rigurosos con lo que Fukkelman viene planteando, ustedes notarán allí que también no solo aparece un personaje que antes no estaba, sino que algo ocurre en la familia también. Se empiezan desde el lugar de ustedes, en el encuentro con la criatura, donde juegan, empiezan a constatar efectos, no solo en la escena de juego, sino en la escena que va más allá del juego, que atañe a los padres, aun cuando ustedes no se encuentren con los padres, sino por algo que se va constituyendo en la escena de juego mismo. Bien. Entonces les decía, resonancia que implica una visibilidad. Yo aparezco en un mundo visible. Y cómo eso puede comprometer el cuerpo de distintos modos. No en vano, en este capítulo, acá damos vuelta una página de conversaciones y vamos a una referencia que es la de un fotógrafo español llamado David Nebreda, licenciado en Bellas Artes, que a la edad de 19 años los médicos le diagnosticaron esquizofrenia. Es un personaje que Fukkelman menciona en varias de sus intervenciones, ¿no? De hecho, quienes tienen el libro dedicado al psicoanálisis van a encontrar también esta referencia allí en algún momento. Este muchacho, David Nebreda, vivió encerrado en un piso de Madrid de 2 habitaciones, donde realizó una obra fotográfica sin tomar medicación, sin comunicación casi con el exterior, sin radio, sin prensa, sin libros ni televisión,
¿no? Estamos hablando de algo que debe haber ocurrido hace más de 30 o 40 años. Vegetariano desde los 20 años, practicaba la abstinencia sexual y se sometía a ayunos severos que lo mantenían en un estado de delgadez extrema. Las imágenes de esas fotografías que este muchacho fue generando, pero no para mostrárselas a nadie. Resulta que en algún momento alguien se entera, lo conecta y de alguna manera milagrosa el muchacho acepta mostrar esas fotografías, llegan a las manos de un galerista que le dedicó una exposición en una galería de París. Entonces, ahí alguien descubre esta obra, e impresionado por la obra, decide publicar 2 libros de fotos. Las fotos son realmente impactantes. Yo no quise mostrárselas hoy para no amargarles la mañana, porque es una mañana muy bella en Buenos Aires y en Mendoza también seguramente, y ustedes se levantaron contentas, con ganas de vivir el fin de semana. Entonces no voy a mostrarles estas imágenes desalentadoras. Les voy a pasar después un link, 2 links, para que cuando encuentren el momento que no estén así contentas y sensibles, que las vean. Pero no es ahora el momento. Ah, Daniela ya las vio, parece, son tremendas. ¿La estuvo viendo, Daniela? Bien. Bueno, acá Daniela puede constatar y puede dar fe de que son imágenes tremendas. No sé si con Patricia también en Yocari las mostramos alguna vez. Me parece que no llegamos ahí. Bueno, la cámara fotográfica de Nebreda ha sido testigo de las torturas que este fotógrafo se infringía en el cuerpo. Nebreda utilizaba un cable muy largo, de muchos metros, para accionar el disparado automático, y entre otras cosas, para la realización de sus fotografías utilizaba sus propios excrementos, la orina, la sangre, cortes en su cuerpo. Y para la época de la exposición en París, cuando ya había salido de ese aislamiento, contaba él que hacía 10 años que no se miraba en un espejo. O que recién con la exposición pública había comenzado a comprender el significado de palabras como vergüenza, disgusto, odio, palabras que para él no tenían ningún significado y que comienzan a tenerlo en la época de la exposición. No contamos con elementos suficientes ahora, ni con el tiempo para analizar esta obra de Nebreda. Queda como inquietud por si ustedes quieren ir hacia allá e investigar. Pero en principio lo que parece ubicarse desde las fotografías es la construcción de otra realidad en la que el autor pueda estar. Una realidad posible. Y acá vuelvo a repetir, claro, que para nosotros es una realidad que juzgamos como de un costo muy alto para el sujeto. Cortado, ayunado, con delgadez extrema, casi parece un esqueleto, sin lazo social. Bueno, pero evidentemente es un camino que ha transitado Nebreda para que su cuerpo pueda adquirir una cierta consistencia imaginaria, que aparezca un personaje ahí que se ve que si no se fotografiaba, la realidad era mucho más terrible que lo que él construía con la fotografía. Entonces, insisto, como si se tratara para Nebreda de un camino en el cual él encontró un modo de que su cuerpo apareciera en la imagen, de un modo que no sea arrasador. Una nota a pie de página sobre la fotografía. Hoy más que nunca se ha vuelto una práctica corriente la fotografía, ¿cierto? La relación con la propia imagen, una foto, una película,
Pero bueno, no deja de suscitar efectos de implicancia, aun cuando se haya multiplicado, en los que aparecen malestar o incluso miedo a veces, disgustos, ¿no? Les cuento una pequeña anécdota. Estaba en Culiacán, en Sinaloa, una noche que habíamos hecho una actividad con colegas de allí, vamos a cenar después, y yo había hablado sobre la fotografía justamente, y una colega de Culiacán me dice, ¿sabe que usted mencionó el tema de la fotografía en su relación con la muerte? Dice, y me acabo de dar cuenta de algo, y es que quizás porque yo no quiero que me fotografíen. Yo evito en general ser fotografiada. Le digo, ¿qué es lo que usted pensó? Le digo, ¿qué es lo que recordó? Bueno, dice, recordé cuando usted hablaba sobre la fotografía, que cuando yo tenía 5 años, fallece una hermanita, bebé de 6 meses. Y mi mamá le sacó una foto a la beba muerta y la puso en un lugar de la casa, esa foto. Ahora, cuando usted hablaba sobre la fotografía en su vinculación con la muerte, recordé esto y creo ahora que me parece que tengo ahí un nexo para pensar por qué no quiero que me fotografíe. Bueno, esto viene a cuento porque, a ver, en algunos cuadros graves puede suscitarse la falta de reconocimiento de la imagen personal como propia. Digo, nosotros ahora ponemos quizás esta pantalla y ustedes tienen la opción de verse a ustedes mismas en esta pantalla, y no veo que estén, digamos, angustiadas. Pero quizás para alguien sí puede ser motivo de angustia. Verse en la imagen, reconocerse o no reconocerse allí, o sentir una sensación de extrañeza. Y bueno, Roland Barthes, que ha sido un filósofo y semiólogo francés, Roland Barthes, aquí les pongo el nombre en el chat, ha escrito respecto de la fotografía algo que a mí me parece muy interesante. Bueno, ha escrito que la fotografía, imaginen que esto lo escribió mucho antes de la aparición de la fotografía digital, en la época en la cual bueno, solamente existía esta posibilidad de fotografiar con un rollo de película. Él señalaba que la fotografía documenta una interrupción del tiempo. Documenta una interrupción del tiempo, a la vez que construye un doble de la realidad. Fíjense, interrupción del tiempo y construcción del doble. Y la imagen capturada pasa a ser así una suerte de evidencia de la muerte, bajo la forma de un haber sido, ¿no? Ya fue. Fíjense que Google cada tanto nos manda un recordatorio de las fotos, ¿no?, que hemos sacado. Esto pasó hace 10 años, esto pasó 5, y nos genera una suerte como de cierta nostalgia. No sé si es una alegría ver esa foto. Sí, ay, qué lindo, pero hay algo ahí, ¿no?, que me parece que nos conecta con algo perdido. Además, en mi caso, que puedo verme más joven, quizás decir, bueno, pero también ese, bueno, ya fue, es un haber sido. Bueno, ahí esta evidencia de la muerte en la fotografía bajo la forma de un haber sido, que va ligada a la aparición o a la elaboración del doble en la imagen fotográfica. Entonces, es muy probable
que la construcción de Nebreda, llevada a cabo desde la fotografía, constituye un intento de poner en juego ese haber sido, como un modo de salir de una dimensión en la cual la presencia para este muchacho debía representar algo aniquilante. Digo esto porque en algunas circunstancias especiales la presencia, la propia, la de los demás, puede constituir algo siniestro, como si se tratara de una presencia sin representación o incluso sin pertenencia. Afortunadamente nosotros no tenemos esa experiencia en general de la presencia que nos inquieta. Pero si nos ponemos a pensar, la presencia de los otros es inquietante y la propia también, porque encierra un misterio, algo enigmático. Y entonces, no descartamos que Nebreda, justamente, haya tenido esta estrategia de fotografiarse, ¿no? En estas imágenes tan tremendas, como un intento justamente de poner en juego algo que ya fue y de ese modo salir de la presencia arrasadora, de la angustia arrasadora de la presencia, ¿no? Como algo aniquilante, ¿no? Que puede corresponderse con la idea de contemplar la muerte trabajando en el espejo. Y acá nos acordamos de Frida Kahlo. Frida Kahlo, porque ahí también tenemos una operatoria de Frida trabajando con el espejo, y ahí la idea de contemplación de la muerte también, ¿no? ¿Cuántos símbolos aparecen en los cuadros de Frida relativos a la muerte, ¿no? Y a su accidente tremendo, sus heridas, su sufrimiento, ¿no? Claro está que de un modo, ya por supuesto distinto a la Nebreda, pero también esos cuadros de Frida, de alguna manera los vemos y nos tocan, ¿no? Nos producen así una cierta resonancia en el cuerpo. Asimismo, cuando ustedes vean las imágenes de Nebreda, van a coincidir conmigo y con Daniela de que no son meramente imágenes artísticas. Hay algo ahí, hay algo de más. Hay algo que es como si se acercara a la presencia, no meramente a algo estético. O sea, qué buena foto, qué bien lograda. No, hay algo más ahí. La presencia de algo más. Bueno, luego les voy a pasar entonces en el chat, les voy a pasar el sitio de YouTube donde van a ver algunas de las fotos, y también les voy a pasar una entrevista que le hacen a Javier Panera, que organizó otra exposición de Nebreda en el 2002, ya esta es posterior a la de París, en Salamanca. Interesante el testimonio, sobre todo lo que narra respecto del contacto que tuvo con el fotógrafo, este Panera, ¿no? este español, y lo difícil que fue traccionarlo para que expusiera sus fotografías.